Buen Padre que te encuentras en el cielo, pero que también sabemos que estás aquí junto a nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos despertar cada mañana para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de el pastor Alejandro tú estás derramando sobre cada uno de nosotros cantidad de verdades. Señor, permite que tengamos un corazón honesto, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones para poder abrazar esta verdad, para poder eh, serte fieles, para poder ser tus verdaderos testigos en este mundo y para así como Jesús lo hizo, poder vindicar tu nombre y demostrar no solo al mundo, sino al universo entero de que tu ley es justa, que es verdadera, que se puede cumplir, Padre, que no solamente se puede, sino que cumpliéndola nos hace feliz. Ayúdanos, Señor, a poder eh, llevar esto adelante. Sabemos que solo no podemos, que te necesitamos, que necesitamos de tu Espíritu actuando en nosotros. Te agradecemos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú terminarás la obra que has comenzado. Creemos en eso fielmente y te pedimos que lo puedas hacer, Señor. Derrama sobre cada uno de nosotros, Espíritu, que podamos reflejar el carácter de Jesús y que podamos de esa manera, Señor, con el carácter de Jesús, llevar a muchas personas que todavía se encuentran en oscuridad a tus pies. Gracias, Señor, porque aunque somos indignos, aunque somos pecadores, sabemos que podemos ir a ti y que tú con tu Espíritu nos ayudarás a que seamos limpiados de todos nuestros pecados y vivir esa vida que tú deseas que vivamos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, ayúdanos a aborrecer cada uno de ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy es la circuncisión y el sábado. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? La circuncisión y el sábado. ¿Habrá alguna conexión? ¿Habrá alguna distinción entre ambos que los conecte? Ya quiero decirles que esa imagen que coloqué de fondo tiene que ver con estas dos palabras y con la conexión de esas dos palabras. Si ustedes recuerdan, cuando ocurrió un diluvio en este mundo, luego del diluvio apareció un primer arco iris como símbolo de la promesa que Dios había hecho de no solo no iba a destruir nuevamente a este mundo con agua, sino la promesa de que iba a salvar al mundo, que iba a salvar a sus hijos y a toda aquella persona que realmente quisiera aferrarse en las manos de Dios. Dicho eso, entonces quisiera recordarles que ayer nosotros hablamos un poco acerca del sello de Dios. Obviamente que el sello de Dios está conectado porque en esencia es, y lo hemos estudiado, el día sábado. De hecho, estamos en día sábado, con algunos de ustedes que están conectados ahora en vivo. Dentro de pocas horitas nos vamos a estar viendo, especialmente en la iglesia de Mercedes. Gracias a Dios vamos a tener unos bautismos allí, y gloria a Dios por eso. Este día es sin dudas muy especial, no solo porque es el día, el séptimo día de semana, el día de reposo, sino porque guarda un simbolismo muy importante que Dios quiere que nosotros conozcamos. Parte de ese simbolismo nosotros lo vimos ayer en relación con el sello de Dios. Y hoy también vamos a seguir hablando acerca del sello de Dios, pero vamos a conectarlo con este elemento, la circuncisión. Quizás alguien dirá, pero la circuncisión era para los judíos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene muchísimo que ver con nosotros. Hemos visto anteriormente, repito, que el sábado es señal de la justificación por la fe. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, lo sabemos porque nuestra salvación, de acuerdo a lo que se nos dice en la Biblia, no es por obras. Y el cuarto mandamiento, interesantemente, dice, no hagas en él obra alguna. Así que lo que debemos hacer en ese día, en este día, es reposar de las obras o reposar de nuestras obras, pero más que reposar de nuestras obras, es reposar en las obras de Dios, gozarnos en ellas y manifestar fe en que así como Dios culminó todo en 6 días para reposar luego, de la misma forma, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a culminar
así como culminó todo en 6 días y luego reposó. Y nosotros sabemos que el sábado es una señal, es un símbolo no solo de la creación, en otras palabras, del Dios creador, sino también de la redención, del Dios redentor. Y hay otra señal también, o mejor dicho, es la misma señal, pero hay otro significado también, que es la de la restauración. Ahora bien, aparte de esta señal importante, que es el sábado, hay otra señal en la Biblia, muy particular, que también es señal de haber sido justificado por la fe. Nosotros podemos encontrar a lo largo del texto bíblico que este tema, la justificación por la fe, es el tema, no es cualquier tema. Y es un tema que está simbolizado en muchos aspectos, en muchas cosas. Pero repito, hay otra señal, aparte del sábado, en la Biblia, muy particular, que también es señal de haber sido justificado por la fe. Y vamos a ver ahora en pantalla lo que se va a proyectar ahí, un versículo que habla claramente de cuál es esta señal. Yo coloqué ahí entre corchete la palabra Abraham, porque es de Abraham, de quien viene hablando en los versículos anteriores. Dice, y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Esto es importante, antes de seguir leyendo, que claramente ahí se nos dice que la circuncisión fue dada a Abraham como señal y también como sello de algo. ¿De qué? De la justicia de la fe, o sea, de la justicia que viene por la fe. Dice ahí de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Se necesitó fe, entonces, incluso estando aún incircunciso, para poder permanecer en Dios, de acuerdo a lo que se nos dice, sí, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Una pregunta que deberíamos hacernos en esta hora es en relación a la circuncisión, porque muchas veces nosotros tratamos de explicar a las personas por qué antes el pueblo de Dios se tenía que circuncidar y hoy no. Por supuesto estoy hablando de los varones, pero ¿por qué antes los varones se tenían que circuncidar y hoy no se tienen que circuncidar? Claro, viene la respuesta, no, lo que pasa es que Cristo ya murió en la cruz, entonces no es necesaria la circuncisión. Pero ¿por qué no es necesaria la circuncisión? Porque hay muchas cosas que no dejaron de estar, si se quiere utilizar esta palabra, no es la más amigable, pero creo que se aplicaría en este caso. Hay muchas otras cosas que no dejaron de estar obsoletas por causa de que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué razón no se circuncidan los cristianos a partir de que Jesús murió en la cruz? ¿Qué enseña la Biblia en relación a esto? ¿Y por qué es importante eso para nosotros hoy? ¿Qué se espera lograr con la circuncisión? Esa sería una pregunta muy importante, porque entendiendo qué Dios espera lograr con la circuncisión, o, en otras palabras, hablando del Antiguo Testamento, cuando fue dado este rito de la circuncisión que Dios lograba esperar a través de ese símbolo, vamos a poder entender entonces por qué es importante para nosotros la circuncisión de la cual habla el apóstol Pablo, donde ya no es una circuncisión meramente de la carne, sino especialmente del corazón. Entonces, ¿qué espera Dios lograr con la circuncisión? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, que está ahí en pantalla, dice, y circuncidará Jehová tu corazón. Repito, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Así que el que circuncida realmente es Dios. Obviamente que entre los hombres se tenían que circuncidar físicamente, entre los seres humanos, pero evidentemente el que circuncida realmente es Dios. Y dice aquí que no circuncida el prepucio en este versículo, y esto ya estaba en el Antiguo Testamento, esto no es solo del Nuevo, sino que circuncida el corazón. Leo de nuevo entonces. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que fíjense que el propósito de la circuncisión es que el ser humano pueda amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que viva. Evidentemente que para vivir eternamente es necesario tener un corazón y una mente idóneos para poder amar. La Biblia enseña estas cosas. Es necesario que seamos idóneos, ¿se acuerdan? Para ir al reino de los cielos. Así que es necesario
que Dios nos transforme, nos dé una mente nueva, un corazón nuevo, que puedan ser realmente idóneos para poder amar a Dios como Dios quiere que le amemos y para poder amar a nuestro prójimo como Dios también quiere que amemos a nuestro prójimo. Si ustedes recuerdan en qué consiste ese pacto eterno llamado Nuevo Pacto, ustedes verán una conexión con este versículo que está apareciendo ahí en pantalla. El de Deuteronomio 36 dice que lo que hace Dios es circuncidar el corazón para que podamos amar como Dios quiere que amemos, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, en conexión con este versículo, el pacto eterno, llamado también Nuevo Pacto, se expresa de la misma manera. En Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dice ahí luego, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tenemos aquí entonces, claramente, hermanos queridos, una clara conexión entre la circuncisión y la transformación del corazón que se menciona en el pacto eterno. De hecho, los siguientes versículos confirman ese pensamiento. Si ustedes van a Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11, cuando Dios habla a Abraham nuevamente, dice: este es mi pacto, dice Dios. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y luego dice, aparte de que la circuncisión es señal, como hemos visto anteriormente, de justificación por la fe, que lo habíamos visto en Romanos 4:11, dice, y repito, este es mi pacto entre mí y vosotros, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Y miren el versículo 11. Circuncidaréis, pues, dice aquí, la carne de vuestro prepucio, y será por señal, dice aquí, del pacto entre mí y vosotros. Repito, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Vemos entonces claramente que hay una conexión muy grande entre con la circuncisión en representar una señal de la justicia por la fe y una señal del pacto de Dios. Porque si ustedes recuerdan, bueno, lo voy a proyectar ahora en pantalla, ahí los dos versículos que leímos recién, Romanos 4:11, dice: y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo aún estando incircunciso. Y Génesis 17:11, cuando Dios le habla a Abraham, dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, que será por señal de él. Y acá no dice de la justicia por la fe, aunque es de la justicia por la fe, sino dice que será señal del pacto entre mí y vosotros. Vemos entonces, repito, que la señal de la justicia de la fe es evidentemente la señal del pacto de Dios. Ahora, ¿por qué debía ser circuncidado el prepucio? Quizás alguien en algún momento de curiosidad pudo haber preguntado, y quizás estamos preguntando hoy, o deberíamos hacernos esa pregunta. Hay cosas que reconozco que no entendemos bien por qué aparecen en la Biblia, pero hay cosas que podemos deducirlas, que podemos entenderlas bien, y esta respuesta, creo yo, que acerca de por qué fue circuncidado el prepucio, creo que es muy significativa. Probablemente el prepucio tenía que ser cortado por lo siguiente. Para poder entender por qué, nosotros deberíamos ir a otros textos de la Biblia, que es Génesis capítulo 15, y vamos a leer ahí los textos que aparecen en pantalla. Quiero resumir este capítulo del versículo, este capítulo 15 de Génesis, diciendo que en ese momento es donde Dios coloca a Abraham bajo su pacto, o le da las buenas nuevas del pacto eterno, en otras palabras. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. O sea que la preocupación de Abraham, más allá de la protección que Dios le iba a dar en su vida, era que pudiera tener descendientes, porque la vida de Abraham podría extinguirse en algún momento determinado. ¿Y cómo seguirían estos descendientes? ¿Qué se le podría dar a Abraham? ¿Cómo Abraham podría mantener su descendencia si no tenía hijos? Eso es lo que él está presentando. Entonces dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Eso no era la voluntad de Abraham definitivamente, pero parece que así iba a ser si Abraham no tenía hijos. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, él es el que te heredará. Repito, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, dice, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así que esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham, y por lo tanto lo colocó bajo el pacto eterno, que es ese pacto que Dios había ya establecido con su Hijo por la eternidad. Pero miren cómo sigue el mismo texto en el mismo capítulo. Dice ahí el famoso versículo 6, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí el versículo 18 solamente está resumiendo lo que los versículos anteriores nos estaban contando. Ahora, ¿qué sucede luego? Esto es importante. Estamos tratando de responder a la pregunta: ¿por qué la circuncisión es muy significativa? ¿Por qué la circuncisión está conectada con la justificación por la fe? ¿Por qué la circuncisión es la señal o es el sello de la justicia por la fe, como decía Romanos capítulo 4, versículo 11? ¿Y por qué el prepucio era lo que tenía que ser circuncidado, era lo que tenía que ser cortado, era lo que tenía que ser apartado? Bueno, después del capítulo 15, donde Dios establece un pacto con Abraham, cuando digo establece, entiéndase que es que le da el pacto, que es el pacto de Dios. No es un pacto de Abraham, ni un pacto que le pertenece a ambas partes por igual, como si fueran autores. No, el autor es Dios, y lo coloca a Abraham bajo esa bendición del pacto, dándole la promesa. Entonces, en el capítulo siguiente, del capítulo 15, que es el capítulo 16, es donde podemos ver una escena donde Abraham, movido por la incredulidad, desobedece y peca contra Dios, obviamente. El versículo 2 del capítulo 16 de Génesis dijo entonces Sarai a Abraham, Sarai, esposa de Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y entonces atendió Abraham el ruego de Sarai. Pregunto antes de seguir: Abraham tenía que haber, más que escuchado, tenía que haber hecho caso a lo que le pidió Sara, su esposa, Sarai, en ese entonces. Definitivamente no. Abraham no le tenía que haber hecho caso. Abraham tenía que creer en la promesa de que de alguna forma Dios traería una descendencia a Abraham, pero una descendencia dentro de los marcos de lo que Dios quiere que sea. No que Abraham terminase teniendo relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposa para poder traer a la simiente prometida, o a la simiente a través de la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. No era esa la voluntad de Dios bajo ningún punto de vista. Entonces dice el versículo 3, como Abraham atendió el ruego de Sarai, dice que Sarai, mujer de Abraham, entonces tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Yo creo que
probablemente antes de que ocurriera esta situación donde había desprecio por parte de Agar hacia Sara, ya se habían dado cuenta de que se habían equivocado. Y obviamente cuando los hechos así lo identificaban, lo confirmaban, supongo que ellos se habrán sentido mal por lo que estaba sucediendo. De hecho, sabemos que Sara se arrepintió y después de un tiempo, cuando nació el muchacho, le pedía que echara a ese muchacho y a Agar, porque no iba a heredar con Isaac su hijo. Pero bueno, no es concretamente esta última parte que acabo de decir lo que aparece en el capítulo 16. En el capítulo 16, Abraham, actuando, movido por la incredulidad, desobedece y peca. Ahora, sigamos, porque sigue un capítulo más, que es este capítulo que viene, que es sumamente importante. El capítulo 17 es un capítulo que viene obviamente después de que Abraham desobedeció a Dios, y es un capítulo donde Dios perdona a Abraham por esa desobediencia y le da la circuncisión como señal del hecho, o sea, como señal del perdón. Aceptar esa señal manifestaba ahora fe en Dios y por lo tanto creer en su perdón y bendición. Si ustedes van a Génesis capítulo 17, yo voy a leer ahí los versículos que van apareciendo, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí. Y ahora dice Dios cuál es el pacto. O sea, le da la bendición del pacto para que ellos puedan estar bajo el pacto de Dios. Y dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esta es la primera vez, hermanos, que aparece la circuncisión en la Biblia. La circuncisión no existía antes dentro del pueblo de Dios como una señal del pacto, como una señal de la justicia por la fe. Pero a partir del capítulo 17 existe. Dice allí: circuncidaréis, dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es interesante que el versículo 19 dice, lo que va a aparecer ahí en pantalla, dice: ciertamente será tu mujer, Sara tu mujer, dice, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. O sea, se le aclaraba que no era con otra mujer, era con Sara su mujer. Y se llamaría su nombre Isaac, que significa risa. Ustedes saben por qué. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y el versículo 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Fíjense, de hecho, queda ahí para tarea de ustedes, si quisieran, repasar todo el capítulo 17 y ver cuántas veces aparece ahí la palabra pacto. O sea, ahí se vuelve a dar el mismo pacto, pero ahora se refuerza el pacto, o más que se refuerza el pacto no hay que reforzarlo, pero se refuerza la enseñanza del pacto a través de una señal que era ahora la señal del pacto. Y esa señal del pacto vimos que es la circuncisión en ese capítulo. Por eso dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ahora, yo les pregunto, si ustedes prestaron atención, probablemente se hayan dado cuenta de algo. ¿Cuál fue el pecado de Abraham? Lo hemos visto anteriormente, además yo lo he mencionado, pero en esencia, ¿cuál fue el pecado de Abraham? Evidentemente que él, movido a incredulidad, o sea, él, tristemente por causa de su incredulidad, en el capítulo 16, actúa de una forma incorrecta, desobedece y peca. Acuérdense, repito, Dios le había dado una promesa en el capítulo 15. Abraham, viendo que esa promesa no llegaba, trata de ponerla en práctica. Acuérdense que el que debe poner en práctica, el que debe cumplir la promesa es el que promete. Y a Abraham Dios no le había pedido que prometa nada, por lo tanto no le estaba pidiendo que cumpla, Dios le estaba pidiendo que crea. Pero Abraham, no teniendo suficiente fe, decidió, apartándose de la fe, en vez de creer, de mantenerse creyendo en la promesa, decidió hacer la promesa. ¿Okay? Lo que hizo fue, por lo tanto, desobedecer a Dios, tratando de, con sus propias obras, traer esa promesa al mundo y, por lo tanto, se colocó en una situación, se colocó
en la salvación por obras, digamos así, y por lo tanto se colocó él mismo en lo que más adelante se conocería como el antiguo pacto. Y luego viene entonces el capítulo 17, donde Dios perdona a Abraham y le da la circuncisión como una señal del pacto. Entonces yo les preguntaba si se dieron cuenta de algo en esta secuencia lógica del capítulo 15, 16, de los capítulos 15, 16 y 17. Repito, ¿cuál fue el pecado de Abraham? Evidentemente que el pecado de Abraham fue la falta de fe. De hecho, lo que vino a continuación fue por causa de la falta de fe. Acuérdense que la Biblia dice que lo que no procede de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, ¿cómo se manifestó ese pecado? ¿Con qué acto concreto Abraham manifestó ese pecado? ¿Con qué acto que tuvo Abraham ese pecado fue hecho manifiesto, hermanos queridos? Bueno, ustedes seguramente estarán respondiendo allí, probablemente con tener relaciones sexuales con Agar a fin de obtener la descendencia prometida por Dios, porque esa no era la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que Abraham hizo fue tratar de obrar la salvación él mismo, en vez de esperar en Dios. Eso no es ni más ni menos que, como mencionaba antes, salvación por obras, y por lo tanto estar bajo la mentalidad del antiguo pacto. Y lo interesante aquí es que el prepucio, ustedes saben, no lo tienen las damas, el prepucio está en el aparato sexual masculino y por lógica está relacionado con el acto sexual que Abraham llevó a cabo con Agar. ¿Ok? Así que, evidentemente, Abraham no confió en Dios, no esperó la promesa, no anduvo conforme al espíritu, sino que anduvo conforme a la carne, y el prepucio, por lo tanto, es un símbolo de las obras de la carne que deben ser quitadas del ser humano cuando el ser humano crucifica la carne con sus pasiones. Si ustedes van a Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, pregunto, ¿dónde y cuándo el ser humano debe crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Bueno, Romanos 6:6 creo que es muy claro, Pablo, cuando dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese él es una referencia a Cristo, de quien viene hablando, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso, hermanos queridos, comprender esto impacta tu vida. Comprender esto, evidentemente, que cambia tu perspectiva, ya que la circuncisión en sí es un símbolo de algo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu corazón, a fin de que lo ames. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, o otra forma de verlo en el contexto es, nosotros somos los circuncisos, nosotros somos el pueblo real de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál carne? Esa carne en la que tuvo confianza Abraham. Cuando tú crees, hermano querido, que eso es posible, que Dios puede transformarte, crees a las promesas de Dios y eres, por lo tanto, justificado por la fe. La Biblia dice que la justificación proviene por la fe, así que se requiere de que tú creas para que las bendiciones del pacto puedan ser transmitidas a ti. Esa justificación que está disponible, ratificada en la cruz del Calvario, esa justificación que está disponible para la raza humana en el garante desde los siglos de la eternidad y que Dios ya ha dado, tú la tienes que aceptar, no la tienes que rechazar, porque si tú no la aceptas, no va a pasar más que solamente que tengas unos cuantos años más de vida, como mucho, que tengas esta vida temporal y se terminó todo. Pero Dios no vino, Jesús no vino a este mundo para salvarte por unos años más, para solamente permitirte que vivas un poco más. Hemos visto que Dios envió a su Hijo para dar una segunda oportunidad, pero ¿para qué? Para que el ser humano viva para siempre. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la Biblia. Así que es importante que tú creas que esto es posible, que Dios puede transformarte. Porque cuando tú crees, de acuerdo a la Biblia, a las promesas de Dios, entonces eres justificado por la fe. Por esa razón, la circuncisión es la señal de la justificación por la fe.
Repito, Romanos capítulo 4, versículo 11, ¿se acuerdan? Y recibió Abraham la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, dice el texto, les sea contada por justicia. Ahora, fíjense que, de acuerdo a lo que se nos dice entonces, no es la circuncisión de la carne la que aprovecha. La circuncisión de la carne sencillamente era un símbolo que Dios dio de algo que ya tenía que haber sido hecho en el corazón del ser humano. ¿Qué vino primero, que Abraham creyese a Dios o la circuncisión? Nosotros vimos que claramente el texto decía, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que pasa es que en el capítulo 16 manifestó incredulidad. Entonces Dios, para reforzarle la idea del pacto, de la promesa, del pacto eterno, de la justicia que viene por la fe, para reforzar la idea de esa promesa, lo que Dios hace es le da el ritual de la circuncisión como una señal de ese sello de la justicia de la fe, de una justicia de la fe que tuvo que haber estado previamente. No es la circuncisión de la carne, por lo tanto, la que aprovecha, ya que esa circuncisión no podría jamás guardar la ley de Dios. Seguirías, por lo tanto, estando bajo el viejo pacto, seguirías siendo esclavo y, por lo tanto, morirías. Si tú vas a, déjenme que tengo por aquí que quiero proyectar, Romanos, capítulo 2, versículo 25, ahí dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Miren qué interesante lo que dice aquí Pablo, porque claramente la verdadera circuncisión, por lo tanto, es la que opera mediante la fe. Por eso aquí dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ahora, ¿qué es necesario hacer para guardar la ley? Si ustedes recuerdan, evidentemente la fe es clave en ese sentido. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Evidentemente que la circuncisión es el sello, como se lo presentaba al inicio en ese famoso capítulo de Romanos 4, versículo 11. Así que la circuncisión es el sello de haber aceptado por fe la palabra de Dios y haber sido transformado. Esto está totalmente conectado, hermanos, con el tema que vimos ayer, donde claramente el sello, el sábado, se coloca como sello en la frente de la persona como manifestación de que la persona ya ha sido transformada. No es lo que transforma a la persona, sino es una señal de la justificación por la fe que obra en la persona, salvándola hasta lo sumo. Y cuando hablo de lo sumo, no solo es de la condenación del pecado, sino del pecado en sí mismo. ¿Ok? Por eso es que se sella al pueblo de Dios. Por eso es que se sellará al pueblo de Dios. Por eso es que la circuncisión es una señal del pacto. Es un sello de la justicia por la fe que dice la Biblia que Abraham tenía ya estando incircunciso. La circuncisión, por lo tanto, de acuerdo a lo que se nos dice, si evidentemente manifiesta haber sido transformado, la circuncisión en esencia entonces implica apartarse de la carne. Acuérdense que lo que se quitaba era la carne en la circuncisión. Se tiene realmente la circuncisión espiritual, hermanos, la del corazón, se guarda... si se tiene realmente la circuncisión espiritual, la del corazón, se guardará realmente la ley de Dios por fe. Repito, si una persona realmente tiene la circuncisión espiritual, entonces guardará la ley por fe. La circuncisión de la carne era una señal de eso. Si se tiene realmente el carácter de Dios, se guardará la ley por fe. Y el sello de Dios, el sábado, interesantemente, es una señal de eso. ¿Van comprendiendo la conexión importante entre una y otra cosa? Evidentemente que la circuncisión,
conceptualmente es clave, no solo en la argumentación de Pablo, sino que debe ser clave en nuestra concepción de los hechos que ocurrieron para que sepamos por qué Dios mandó esa señal a través de Abraham y al resto de la descendencia, pero que lo importante a partir de un momento determinado no es que la circuncisión de la carne en esencia no era importante, sí, porque era una señal, pero a partir de un momento determinado de la cruz de Cristo, ya Pablo dice, el que está incircunciso, quédese incircunciso, porque lo que vale es la circuncisión espiritual. Yo quiero repetir esta idea que mencioné. Si se tiene realmente la circuncisión espiritual, hermano querido, entonces se podrá guardar la ley. ¿Cómo se podrá guardar? Por fe. La circuncisión de la carne, por lo tanto, era una señal de eso. En otras palabras, esa circuncisión espiritual es lo mismo que decir que tú tienes ahora un corazón circuncidado. Y tener un corazón circuncidado significa ser una nueva criatura conforme a la voluntad de Dios. Eso significa tener el carácter de Cristo, tener el carácter de Dios mismo. Y cuando tú tienes el carácter de Dios, entonces podrás guardar la ley de Dios por fe. El sello de Dios, el sábado, es una señal de eso. Todo eso, hermanos queridos, todo esto que acabo de mencionar, es sumamente importante porque trata del amor de Dios transformando el corazón humano caído, a fin de que realmente esa persona pueda ser hecha idónea para morar en el reino de los cielos. Esa idoneidad se logra solo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Y cuál fue? La fe que obra por el amor. Y por eso, y quiero culminar entonces diciendo, y culmino ahora con esta diapositiva, Elena de White también dijo que el mensaje de Minneapolis en 1888, la esencia de ese mensaje, dice ella, presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Nosotros, en lo personal, ya he terminado aquí con el tema. El tema de hoy va a ser un poquito más corto, además también para poder aprovechar estas horas de la mañana del sábado, sabiendo de que algunos de ustedes tendrán que quizás ir a algún lugar más lejos que otros y tendrán que aprontar algunas cosas en este santo día que Dios nos ha regalado para que le recordemos, entendiendo que Él es nuestro creador, que Él es nuestro redentor, que Él es nuestro restaurador también, y que lo que Dios dio como señal del pacto, como señal de la justicia por la fe a Abraham, lo ha dado a la raza humana, pero desde los siglos cuando la creó. Iba a decir desde los siglos de la eternidad, aunque desde los siglos de la eternidad también fue dada en la mente de Dios. Pero a partir de que el ser humano fue creado, Dios le dio el sábado. Lo primero que hace luego de crearlo, y bueno, cuando hablo del ser humano, hablo de varón y hembra, los crea, entonces parece que pasan unas poquitas horas del viernes y enseguida les da el sábado. Un sábado donde Dios reposó como señal del pacto que Dios había establecido, un pacto que todavía el ser humano no sabía nada, pero ya en el primer sábado hay una manifestación evidente. Nosotros ahora, a lo largo de los siglos, después de lo sucedido, nos vamos dando cuenta hacia atrás del hecho de que Dios estaba también en el sábado, repito, no solo declarando que Él es el creador, sino que si el ser humano caería por alguna razón, Él iba a ser su redentor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos queridos, que la paz de Dios los acompañe siempre, que puedan compartir estos videos también que hemos tenido durante estos días, que puedan compartir los links, el link de YouTube, y que el Espíritu Santo siempre realmente los acompañe. El tema de la circuncisión es fundamental, por eso Dios lo dio, más allá de dar el rito, sino de la significancia del rito. Para nosotros que somos cristianos, donde ya no somos circuncidados, probablemente la mayoría de nosotros según la carne, pero Dios sí quiere circuncidarnos conforme al Espíritu. Esa circuncisión del corazón,
esa idoneidad, por lo tanto, que nos permitirá ser ciudadanos eternos en el reino de los cielos. Así como estamos, vamos a orar, luego colocaré el himno y entonces estaremos despedidos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amado y poderoso Dios, gracias porque tú nos amas, gracias porque nos bendices, gracias por este santo sábado, gracias porque nos das la vida, Señor. Gracias por tanta luz que has derramado a través de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Esa luz preciosa que aún falta ser derramada también, que es lo que se conoce como lluvia tardía. Y también gracias por anticipado, por ese poder que tú concederás a tu iglesia, para que cuando recibamos esa preciosa lluvia tardía, Señor, que te suplicamos hoy mismo, que por favor pueda ser derramada sobre nosotros, sobre tu iglesia en la redondez de la tierra, que también entonces podamos recibir el poder para trastornar el mundo, así como lo recibieron los primeros discípulos para alcanzar el mundo conocido en ese entonces. Te ruego, Señor amado, que tú nos uses para hacer estos instrumentos que tú tendrás para llenar la tierra de tu gloria, conforme a lo que dice Apocalipsis 18:1. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado. Te rogamos que lo sigas haciendo, que perdones nuestros muchos pecados, Señor, y que puedas culminar en nosotros aquella obra que comenzaste en los días de la eternidad. Te lo pido todo sin merecerlo, en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.